Hola, muy buenas a todos y a todas. Seguimos hoy con las experiencias de amor que vamos a ir recopilando en este canal y que arrojarán luz sobre qué es el amor y cómo se aprende a amar. Os traigo hoy la primera parte de la experiencia de Rosa, que es un nombre ficticio, evidentemente, y sé que puede parecer alucinante ver que este vídeo ya es muy largo y es una primera parte y habrá una segunda, pero os aseguro que por muy largo que sea el relato de Rosa, vale la pena y mucho. Para mí, Rosa ha sido, es y será una referencia en mi vida. Desde que nos conocimos, ya nunca más nos separamos. Nuestro vínculo es indestructible, y lo es porque lo une el amor, pero el amor de verdad, el que viene de lo eterno. Por eso, como nuestras vidas están tan entrelazadas, puede que veáis que usamos términos y hablamos de unas formas muy parecidas. También tengo que advertiros que la crudeza de su historia y la seriedad con la que habla de ello puede resultar impactante, incómodo. Impactante sobre todo en una sociedad como la nuestra, que esconde, a menudo por cobardía, evidentemente, lo que es importante, y donde gran parte de la gente ha perdido la noción, la perspectiva de lo que realmente es importante. Por eso, precisamente, Rosa, que no es para nada cobarde, todo lo contrario, nos impacta, nos resulta incómodo. Y precisamente por eso, porque Rosa no es cobarde, nos regala generosamente esta ilustradora historia. Pues empecemos. Advertencia de contenido sensible. Este vídeo contiene referencias narrativas de maltrato y de carácter sexual que pueden herir la sensibilidad del oyente. Se ruega tenerlo presente antes de escucharlo. En ningún caso se narran estas escenas con intención de plantearlas como positivas, sino desde una perspectiva crítica. Crecí en un entorno ambivalente respecto al amor. No hay seguridad alguna en lo que no es previsible, y yo aprendí a querer así, en medio de un caos emocional donde el afecto era condicionado y errático. Mi familia se componía por mi madre, mi hermana mayor y yo. Mi madre pasaba la mayor parte del tiempo con nosotras y nos cuidaba. También vivía mi padre en casa, pero su presencia no era constante. Creo que es fundamental para entender cómo aprendí a amar a los demás, sin querer entrar en detalles demasiado escabrosos, valorar el impacto que ha tenido la familia a la que pertenezco y también el tipo de vínculo abusivo y violento que había entre mis padres. Mi familia materna es amplia, de origen muy humilde, sin apenas capital social y un nivel cultural bajo. Uno de los problemas que más la ha atravesado es la falta de dinero y los conflictos entre hermanos. Un modelo familiar, en realidad, bastante común, donde la unión entre los miembros se entiende como natural y, por lo tanto, obligatorio. En estos modelos, al menos en el mío, el afecto es incómodo y la violencia sutil campa a sus anchas. Se trataba de una familia donde sí que se practicaban ciertos afectos, pero eran los permitidos dentro de una idea preconcebida de lo que es el amor entre padres e hijos, entre hermanos y entre dos personas que son pareja. Esas relaciones que se construían entre una familia tan numerosa estaban llenas de conflictos abiertos, pero también de silencio. Mi madre, siendo una niña, empezó a trabajar mientras cuidaba de sus 6 hermanos pequeños y se encargaba de todas las tareas del hogar. Mi abuelo trabajaba en el campo recogiendo fruta y mi abuela estaba casi siempre enferma. Mi madre creció, como muchas mujeres de su generación, entendiendo que el amor es entrega, es dar, pero un dar de sacrificio abnegado. Abnegarse es renunciar a ti mismo y a tus intereses personales. En el caso de mi madre, esa abnegación en ningún caso fue ejercida desde la libertad e implicó un disciplinamiento de fuera hacia adentro. Eso generó un resentimiento que aún a día de hoy arrastra. En la abnegación hay miedo, y en el amor, en cambio, valentía. Mi madre nos cuidó con mucho miedo. Eso la llevó, a través del engaño y del autoengaño, a manipular la realidad a su antojo para que se ajustara a ese deber amar y proteger que se le supone a las mujeres de determinadas familias, y sobre todo a las madres. En su caso, su forma de querernos fue engañarse a sí misma y negarse a aceptar los problemas que había dentro de nuestra familia, cosa que podía querer decir que había fracasado como madre. Hace no tanto tiempo, mi madre me explicó cómo fue la primera vez que mi padre le pegó una bofetada. Ella estaba embarazada. Lo hizo delante de personas porque ella cometió un error. Me contó que todo el mundo se quedó en absoluto silencio. Ella se fue de la casa donde estaban, cogió un autobús y se fue a casa de sus padres. Su madre, después de que mi madre le explicara los hechos y que quería separarse, le respondió que callara y que lo perdonara. Sin entrar en cómo ella misma interpreta sus vivencias respecto a querer y ser querida, me interesa recoger en este escrito su manera de amar porque me parece relevante para poder luego defender que abnegarse no es amar y que el amor necesita de un yo, de conciencia individual y de conciencia de libertad. Volviendo a mi familia paterna es pequeña. Mi padre era hijo único y mis abuelos eran personas sombrías e incluso podría calificar de perversas. Contar más detalles no me serviría ni para explicar un contramodelo, porque no había en ellos ni pizca de intención amorosa.
su manera de relacionarse con mi madre, con mi hermana y conmigo fue objetivamente abusiva y violenta, cosa que nos ha dejado secuelas. Con los años he podido entender que mi padre creció en este entorno y que, muy probablemente, su manera de actuar se puede explicar a través de la crianza que tuvo. En mi familia no era habitual cenar juntos, pero recuerdo muchísima tensión las veces que mi padre se sentaba a cenar con nosotras. Lo que podía ocurrir era imprevisible. Podía ser que comieras demasiado y eso desencadenara en un escarnio por parte del resto de la mesa. Podía ser que comieras algo que mi padre quería y se volviera loco. Podía acabar con un plato roto en el suelo y gritos. Podía acabar también con una cena en absoluto silencio por haber dicho algo que estaba mal y tenerlo que pagar con ese castigo silencioso. O bien, también, podíamos tener una cena tranquila y alegre. Como en esas cenas, todo lo demás también era imprevisible. Es así como acabé por aprender que había cosas que yo podía hacer para que las situaciones terminaran bien, que mis acciones podían condicionar lo que sucedía. De esta manera desarrollé el sentido de que si hacía sentir bien a los demás, adivinando lo que necesitaban, aunque ni ellos lo supieran, me retornaba amor y cierta sensación de seguridad, que ahora yo más bien llamaría control. Un ejemplo de esto son los cientos de fotos que tengo de cuando era pequeña. En esas fotos siempre salgo sola. Mi padre era un aficionado a la fotografía y siempre se llevaba la cámara consigo. Su imprevisibilidad generaba mucha tensión cuando estábamos toda la familia, y cuando él estaba con nosotras, mi madre y mi hermana estaban siempre inquietas o enfadadas. No sé ni cómo, pero de algún modo aprendí que posar en las fotos podía destensar el ambiente. Recuerdo un viaje en coche terrorífico por Andalucía, donde hubo una bronca terrible a mi hermana porque no sonreía en una foto. Y justo ahí empecé a salir yo sola en todas las fotos, en apariencia contenta. Recuerdo cierta satisfacción. Mi pequeño gesto hacía que todo estuviera bien, y retornaba con aprobación y afecto. Aún así, eso se podía volver perverso, porque a veces buscar la aprobación de mi padre pasaba por hacer daño a mi madre, ya que solía utilizarnos para humillarla. Por suerte, su presencia en casa era poca, y, a medida que crecimos, prácticamente desapareció para convertirse en un padre ausente. De niña, lo que se decía de mí es que era cariñosa, divertida, buena, voluntariosa. Recibía muchísimos halagos en todos los ámbitos sociales donde estaba, en la escuela, en casa de mis amigos. Solo tenía que contentar a los demás, cosa que era muy sencilla teniendo en cuenta lo imprevisible que era mi padre en comparación. Tuve la suerte de crecer en un sitio donde entre los vecinos se hacía bastante vida comunitaria, y la suerte de tener referentes adultos de otro tipo. Conservo recuerdos preciosos de pasar la tarde jugando en la calle e ir a merendar a cualquier casa de un vecino con mi mejor amiga de entonces. Por fortuna, nunca tuve que vivir un rechazo social evidente hacia mí, sino todo lo contrario. Me sentía muy querida fuera de mi casa, aunque también es verdad que me esforzaba mucho para que fuera así. A su vez, en la intimidad de mi casa, lidiaba con mucho malestar interno y miedos intensos que se traducían en ataques de ansiedad, migrañas, rituales y enuresis. Todo esto siempre fue un secreto entre mi madre y yo. Lo vivía con mucha vergüenza y silencio. Lo solía ocultar. Pronto me di cuenta de que mis emociones negativas generaban mucho malestar en mi madre, la ponían ansiosa y preocupada y muchas veces le hacían llorar. Aprendí, de este modo, que quererla era no compartir nada que pudiera sentir. Así ella no sufría. Entendí que mis emociones le suponían una carga con la que no podía lidiar. Fue en toda esta etapa que quedó fijada una manera concreta de entender el amor. El amor como algo condicionado. Solo recibirás amor, afecto y validación si das amor. Yo, efectivamente, quería, esperando que tal vez me quisieran. Y dar amor, en aquel contexto, era sacrificarse por los demás, entenderles y darles lo que yo suponía que necesitaban, y, a la vez, esconderme y fingir no necesitar nunca nada de ellos para que no dejaran de quererme. Es obvio que esta manera de entender lo sucedido la he desarrollado siendo adulta y que, por aquel entonces, era algo intuitivo. A pesar de todo, yo recuerdo hacer las cosas por gusto, con placer. Reconocía a los demás en la medida en que les reconocía la capacidad de quererme y reconocía en mí la capacidad de quererlos. Y aunque considero que el amor que daba se trataba de algo condicionado, no exigía que me quisieran, solo lo esperaba o lo anhelaba. Además, pude desarrollar hábitos y habilidades que posteriormente me han permitido amar con libertad a los demás. A medida que fui creciendo, el carácter alegre se fue desvaneciendo y me fui oscureciendo poco a poco. En mi casa las cosas cambiaron cuando mi padre se fue de manera definitiva. En esa época mi madre estaba muy triste y ausente. Trabajaba y se pasaba el resto del día al lado de una chimenea viendo la televisión. También empezamos a tener problemas económicos más graves que, por primera vez, al ser yo más mayor, se me hicieron evidentes.
Era una situación realmente mala, y fue entonces que empecé a desarrollar conductas destructivas y autodestructivas, y cambió la manera en que me relacionaba y quería a los demás. Fue durante los años de instituto que me desvinculé emocionalmente de mi familia. La relación con mi padre era intermitente, y cuando aparecía era para violentarme o utilizarme. Recuerdo situaciones completamente humillantes y dolorosas, como que me dejara encerrada en su casa sin poder salir, o como que me abandonara en una carretera lejos de mi casa sabiendo que no tenía cómo volver. Se construyó así un desprecio hacia él, y, aunque yo soy de carácter complaciente, dejé de buscar su aprobación y amor. Me alejé de él, porque fui siendo consciente que no era una persona que mereciera nada de mí. Mi madre, por su parte, estaba demasiado rota y yo no sabía cómo quererla. Siendo honesta, sentía desprecio por su debilidad. Es algo de lo que realmente no me siento orgullosa y me hace sentir muy culpable. La cuestión es que la relación se forjó de tal manera que ella era la madre abnegada, preocupada por su hija, y yo era la hija que era egoísta y que se lo hacía pasar mal. Si bien es cierto que mi madre siempre ha estado presente en lo material, sí que había cierto abandono en lo emocional. Ella me exigía fingir que no pasaba nada, y yo solía engañarla para no desbordarla. Es cierto también que delante de problemas evidentes que tuvimos mi hermana y yo, ella jamás actuó de ningún modo, dejó que los viviéramos en absoluta soledad. Por tanto, con toda la situación, no sabía o no quería amar más a mis padres, pero mi anhelo de amar y ser amada, de darme a los demás, seguía ahí latente. Fue en esa etapa cuando yo desarrollé lo que yo creía que eran vínculos amistosos íntimos, donde yo me daba hasta desaparecer, y hacía imposible el retorno amoroso. Por ese entonces yo tenía varios grupos de amigas con las que pasaba la mayor parte del tiempo. Esos vínculos eran muy importantes para mí y les daba toda la prioridad de la que era capaz. Mi forma de quererlas era darme por completo. Mi tiempo y esfuerzo, mis atenciones, mi afecto y el poco dinero del que disponía. A su vez, yo impedía que me dieran nada. No compartía nada de lo que pasaba en mi casa ni lo mal que me sentía. En realidad, tenía muy internalizada la creencia de que yo no importaba. Me escondía constantemente pensando que, de esa manera, no me dejarían de querer. Realmente esta época me hace sentir muy avergonzada, porque hice cosas humillantes que no provenían del amor, sino de la necesidad. No había ni consciencia ni autenticidad en mis prácticas amorosas. Lo que yo daba era completamente falso, y por eso sentía que me acababa, que el amor que había en mí era finito. Más tarde o más temprano, todas estas amistades acabaron mal. Cuando yo había desaparecido por completo y no podía dar una cosa más, cuando ya no había nada de placer en dar, sino solo sufrimiento. Era tal la represión en mis acciones que no sabía expresar ninguna emoción, y en algunos momentos de muchísimo dolor me quedé prácticamente muda. Fue a finales del instituto, terminando bachillerato, que una de mis mejores amigas tuvo un problema de salud mental grave, del cual me siento en parte responsable. Entonces se rompió por completo la relación con las que se habían convertido en lo que yo entendía como mi familia. Estuve meses en casa sola y sin hablar. No me salían las palabras, era incapaz de decir nada. Decidí que no podía vivir más en mi casa y que me mudaría para estudiar y trabajar en otra ciudad. Respecto a mi vinculación con los hombres, era todavía más falsa. Recuerdo pensar de manera consciente, a muy temprana edad, que no quería que los hombres me quisieran, y recuerdo buscar activamente relacionarme sexualmente con ellos sin que pudiera darse amor en ningún caso. Mi primera relación con un hombre fue alrededor de los 13 años. Lo conocí en un lugar oscuro de Internet. Pasaba horas chateando con él todas las noches. Él era un hombre mayor, que pretendía que hiciera en mi día a día lo que él deseaba. También solía explicarme sus fantasías sexuales. Le gustaba imaginarse manteniendo ciertas prácticas violentas con una persona de mi edad. Por suerte, nunca tuve contacto físico con él, y lo más cerca que estuvimos de vernos fue hablando a través de llamadas de teléfono donde yo podía escuchar su voz y sus demandas. Esta relación se mantuvo durante varios años de manera intermitente. Si bien es cierto que tuve amigos y me enamoré de algunos de ellos, casi siempre impedí formar relaciones amorosas que perduraran cierto tiempo. De hecho, las pocas veces que me acerqué por deseo y amor a algún chico de mi edad, acabaron por romperme el corazón o por incomodarme en los momentos más íntimos. Así, acabé apartando cualquier posibilidad que relacionara el amor con la sexualidad. Y, aunque es muy ridículo por mi parte, recuerdo pensar que tenía el poder de conquistar a hombres mayores que yo y que podía utilizarlos. Tengo diarios escritos donde reconozco que no quería, en ningún caso, el amor de un hombre. De hecho, me daba miedo el amor que ellos pudieran darme, pero, como chica adolescente, quería, a su vez, la validación masculina, que conseguía mediante el deseo sexual que podía producir en ellos. Me repugnaba la idea de perder la virginidad con alguien especial. No lo entendía y lo detestaba profundamente por varios motivos.
por puritano y porque se entendía que una debía preservarse y entregar, entre comillas, su virginidad a aquel que lo mereciera. Yo era tan radical con este tema y me daba tanto miedo el amor de los hombres que decidí que la primera vez que hubiera penetración en una de mis relaciones tenía que producirse sin que pudiera darse esa situación especial. Se me ocurrió la idea, ya que necesitaba dinero, que fuera mediante una transacción económica. Así que puse un anuncio, como quien vende cualquier objeto. No me puedo ahorrar mencionar la cantidad ingente de mensajes que recibí de hombres interesados. Centenares de mensajes de hombres que lo deseaban y que creían que podían comprarlo. De todos ellos, me decidí por un hombre, profesor de una universidad de España, que me contó que lo hacía como regalo de su 50º cumpleaños. Él, 50 años, yo, 17. Lo pensé así, y así lo hice. Creo que es de lo más egoísta y poco amoroso que he hecho jamás. Porque lejos de sentirme mal, sentía euforia y sentía satisfacción de haber utilizado a esa persona. De hecho, 2 semanas después, el desgraciado me llamó muy preocupado porque se sentía muy culpable de lo que había hecho. O, quién sabe, porque sentía miedo de que pudiera utilizar la información de la que disponía en su contra. Buscaba que yo tranquilizara su mala conciencia y le permití que se desahogara y calmé su culpabilidad. Desde esa primera vez, normalicé esa conducta y empecé a tener relaciones de este tipo de manera recurrente. En la mayoría de casos, la diferencia de edad era notable y había transacciones económicas de por medio. Siempre hubo consentimiento e, incluso, podría decir que deseo. Por eso es tan importante problematizar el deseo. En cualquier caso, esto se alargó en el tiempo hasta alrededor de los 23 años. Sería redundante explicar por qué estas relaciones no son amor, y, aunque me avergüence profundamente explicarlas por el mal lugar en que me dejan, creo que no sería honesto por mi parte ocultar esta desvinculación entre sexualidad y amor. Con la crudeza del tono, no me gustaría tampoco banalizar estas experiencias, porque sí han tenido un impacto negativo en mi vida, y no tan solo en la manera en la que he aprendido a amar. Tampoco me quedaría tranquila pensando que esto es solo un lamento, y que no se puede leer entre líneas una perspectiva crítica respecto a las conductas de estos hombres que menciono a lo largo de esta primera parte. Creo que debo explicar la realidad, y que, de hecho, es un acto de amor hacerlo, aunque me resulte realmente incómodo. Y hacer esto es un acto de amor porque es suficientemente honesto para relatar una pérdida progresiva de conciencia, y por tanto de capacidad de amar. Si algo podría sacar en claro, es que no había entonces apenas amor en mí. Estas vivencias adolescentes representan la culminación de desconectarse de uno mismo, del deber, de la libertad, del amor, de la fe, en definitiva, de todo aquello que nos permite reconocer a los demás como un fin. Por todo ello, estas experiencias sí que son ilustrativas y significativas, aunque sean en el mal sentido. Cerrando el relato de esta primera parte, tal y como mencionaba, de niña sí había en mí una bondad ingenua, y, aunque esperara anhelosa el amor de los demás, disfrutaba queriéndolos. Durante la adolescencia perdí esta vinculación entre la alegría de dar y el amor. Ya no me reconocía como persona amante, ni reconocía a los demás como personas que tuvieran la capacidad de amar. Visto en perspectiva, no había ni esperanza ni fe de ningún tipo. Y, si había algo de eso, me lo dieron varios profesores de mi instituto que me inculcaron la curiosidad por conocer, y les estoy muy agradecida porque me dieron un punto de referencia o propósito, que era aprender, además de confiar ellos siempre mucho en mí. Sin duda, en la segunda parte de mi relato habrá más luz. Narraré cómo recuperé la conciencia y mi capacidad amorosa, cómo aprendí a dar y a recibir, aunque a veces fuera en medio del dolor, y, sobre todo, cómo estoy aprendiendo en el presente a amar a los demás sin esperar nada a cambio, siendo eso en realidad lo mismo que amarse a uno mismo. Increíble el profundo testimonio y la honestidad con la que nos deja esta primera parte de Rosa. Hay poco que añadir a sus ya acertadas y profundas observaciones, y de hecho siento que todo lo que pueda decir a partir de ahora sonará frío, porque al final pues haré un análisis de una historia que está llena de dolor, y también porque son vivencias de una niña y de un adolescente. Me sabe mal de verdad que pueda sonar frío todo esto, y me disculpo. Cuando tengamos la segunda parte del relato de Rosa, lo que haré también es juntar las dos partes y publicarlo sin ninguna intervención mía. Igualmente, vamos a ello, para quien se quiera quedar. Me gustaría centrar el breve comentario sobre su testimonio en una idea que ha ido recorriendo toda la narración. La idea de que el amor desde la necesidad no es amor. O sea, que amor no es necesidad, ni necesidad es amor. Esto lo vemos en diferentes puntos del relato. Cuando Rosa era pequeña, cuando era una niña, aprendió el amor por abnegación, que es de hecho el amor que aprendió también su madre.
Un amor en el que uno se borra a sí mismo en el componente de la ecuación, es decir, en el acto de amar. Un amor que quiere dar hasta desaparecer. Pero un amor al mismo tiempo lleno de miedo, el miedo a ser rechazado y abandonado. Estos actos de dar, lejos de lo que podría parecer, tal y como relata Rosa, nacen de la necesidad. Nacían, en su caso, de la necesidad. Cuando eres niño, y evidentemente también cuando eres adulto, necesitas que te cuiden en muchos aspectos. Y claro, cuando eres niño y estos cuidados no se dan, como vemos en el caso de Rosa, que no se daban estos cuidados, se puede llegar a aprender, al final, a calcular aquello que has de hacer para conseguir no molestar, para no ser rechazado. Por ejemplo, hemos visto que Rosa aprendió a mentir a su madre. Mentía a su madre. ¿Por qué? Pues precisamente para no molestarla, para no ser una carga y para al final no ser rechazada. Tenía miedo también, está claro, a hacer daño a su madre, y ella se sentía responsable de ello. Aprendió también por necesidad a no pedir nada de la otra persona, y aprendió a no tener personalidad prácticamente, ¿no? Lo comenta en algunas de las relaciones de amistad que tuvo durante el instituto. Ella borró su identidad, ella borró su entidad. No se podía devolver el amor porque no había un sujeto donde devolverlo. Si lo pensamos, cuando nosotros damos desde la necesidad y no desde el amor, por ejemplo, desde la necesidad de ser amados nosotros mismos, cuando aquello que genera esa necesidad, que puede ser el miedo, o que puede ser que la persona nos devuelva el amor, nuestra disposición a dar también se acaba. Es decir, cuando aquello que genera la necesidad se acaba también el acto de dar por necesidad. ¿Por qué? Pues justamente por lo que decía Rosa, porque es un amor condicionado, tiene una condición que cuando no se da, ya no se da ese amor. Así, nuestro amor, desde la necesidad, se agota, es finito, como también dice Rosa. Porque nuestros actos de dar nacían de allí, de las circunstancias, de unas circunstancias que lo ligaban, de unas necesidades. En este canal vimos que el amor tiene que ver con el principio último de la conciencia. Hemos ido viendo a lo largo de los vídeos que el fundamento de nuestra conciencia nos conecta con las otras conciencias, y que nuestra conciencia es, en verdad, una conciencia de libertad. El amor es, desde esta perspectiva, la disposición de estar conectado con este principio último que nos une. Y es, dicho de otra forma, la disposición de tener la conciencia del otro en nuestra propia conciencia. Y todo esto es indisociable de la libertad y del deber. Es demasiado largo para explicarlo y repetirlo en este comentario del vídeo. Dejémoslo simplemente en que cuando actúo por necesidad, por inclinación, siguiendo alguna pasión, y por la pasión, no estoy actuando libremente. Lo que me hace libre en verdad es la capacidad de actuar por amor o por deber, de actuar más allá de mis inclinaciones, en un acto que pone el acto mismo como fin y que pone a la otra persona como fin. Así, mi placer o mi miedo no deben ponerse como el motivo por el que actúo por encima de las otras personas. La capacidad de ir más allá de mis inclinaciones es la libertad. Libertad que proviene de este fundamento último de nuestra conciencia que nos enlaza a todos y que es, en definitiva, Dios. Pero, como digo, esto es muy denso y lo he planteado aquí sin ningún argumento, así que si os interesa profundizar, tengo el resto del canal. Volviendo ahora a Rosa, vemos que ella, en la adolescencia, fue alejándose de sí misma, fue alejándose de la conexión con ella misma. Aunque siempre se mantuvo algo de amor dentro de ella, eso está claro, su vida fue dominada por la necesidad y por el alejamiento de sí misma. Y en ese actuar por necesidad, el amor no proviene de la libertad. El amor no proviene de este principio último de la conciencia, sino de pasiones e intereses cambiantes. Esto lo dijimos en el vídeo sobre el amor. En el amor hay un dar sin merma, porque proviene de la libertad, porque proviene de lo infinito y porque practicar la disposición a amar, practicar el amor, solo puede llevar a más amor, a más conexión. Justamente lo que nos separa del amor es la disociación, la negación de mí mismo. Es la alienación, el vivir inconscientemente, superficialmente, el vivir sin libertad, por costumbre, por inercia, o el vivir también buscando la sobreestimulación para alejar el retorno de la conciencia sobre sí misma. Cuando se pierde ese presente que es el actuar en la libertad, el actuar en el amor, el actuar en el deber. Cuando se pierde esa conciencia, sucede lo que le sucedió a Rosa en la adolescencia, que perdió la esperanza en los demás y la fe en la libertad, porque se alejó y la alejaron justamente de lo que da sentido a todo ello, que es el amor. Sin amor no puedo tener fe en que somos libres. Sin amor no puedo tener la esperanza de que las otras personas quieran amar,
de que las otras personas quieran ser libres, de que las otras personas quieran mejorar como personas. Y vemos cuán equivocado está el imaginario social sobre el amor, que lo sitúa como fruto de la necesidad, justamente como fruto de la necesidad, como algo que me encadena las pasiones, como algo que deviene en perdición o en alegría en verdad temporal. El amor es amor cuando se hace por amor. Bien, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias sobre todo a Rosa y a vosotros por escucharla y nos vemos en la segunda parte.